Buenos días, jóvenes, es un gusto saludarles a todos en esta bella y hermosa mañana. Estamos en el espacio de nuestra clase de Principios Generales del Derecho. Vamos a estudiar o a definir la estructura del Código Civil, presentado por su docente de parte del Liceo Hispanoamericano número 2. Antes de iniciar con la información, me gustaría solicitarles que tengan a la mano su constitución como su cuaderno para hacer sus respectivas anotaciones. Como segundo dato, darles la información, y es que esta clase va a ser un poco corta, no más de 10 minutos, debido a que tenemos que elaborar unos mapas conceptuales. Más adelante, en la descripción de la actividad voy a definir qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Pues sin ninguna otra información de introducción, chicos, vamos a nuestra clase. Estructura del Código Civil en Guatemala. El Código Civil. Vamos a ir con unos datos de información interesante. Ya vimos en nuestra clase anterior que el Código Civil es un conjunto de leyes sistematizadas que rigen la conducta de una sociedad. La sociedad, en este caso de la que habla, está formada por individuos o ciudadanos guatemaltecos. Recordemos que un ciudadano guatemalteco es aquella persona que se encuentra en el goce de todos sus derechos. El día de hoy estamos definiendo, las principales características de el Código Civil. Por favor, podemos anotar lo que consideremos importantes. Encontramos, que este es el decreto número 106 de la legislación guatemalteca. Actualmente, en Guatemala hay diversidad de leyes vigentes. Hay una cantidad, tal vez unas 3.000, 3.500 leyes activas, Pero algunas resaltan más que otras. Entre ellas tenemos lo que es el Código Civil, ya que es la ley que se encarga del ordenamiento jurídico, penal, civil, el ordenamiento hasta físico, que hay de la interacción entre las personas. Para ello, también vamos a definir el artículo 140 y 141 de la Constitución. El artículo 141, por favor, sacamos nuestra Constitución y lo vamos a copiar, y hablamos acá de la soberanía del pueblo de Guatemala. Nosotros ya sabemos que está a cargo del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Por ende, el Código Civil pertenece a la cadena de las leyes y normas de estos organismos. También tomamos en cuenta que en el artículo 142 encontramos la definición de la soberanía y el territorio del Estado de Guatemala, o de la República de Guatemala, o de la Nación de Guatemala, como ustedes quieran llamar. Por ende, la vigencia o la aplicación de este Código Civil es limitado o abarca la descripción del artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual trata de la soberanía y del territorio guatemalteco, en el que se ejerce plena soberanía sobre el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial de la extensión en la que fija la ley, espacio aéreo en el que se extiende sobre los mismos, la zona contigua al mar adyacente al mar territorial,
para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y literal C del artículo 142, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes de las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Entonces, acá nos define en el artículo 142 el territorio sobre el cual es válido o vigente nuestro Código Civil. Característica número 2, la denominación es Código Civil. Este no es un decreto, no es una ley orgánica, no es una reforma, es la estructuración denominada Código Civil. Característica número 3, este fue aprobado en funciones del Congreso de la República el 14 de septiembre de 1963 en el territorio guatemalteco. ¿Cuál es el territorio guatemalteco? Vamos al artículo 142 de nuestra Constitución. Característica número 4, este fue o entró en vigencia hasta el 1 de julio del 64, 11 meses después de haber sido aprobado. Por ende, ¿verdad? Las normas y comportamientos y conductas civiles fueron juzgadas y penalizadas por este código a partir del 1 de julio del 64, a pesar de que ya había sido aprobado 11 meses antes, presentado un año antes, ¿verdad? Y propuesto desde 1830, ¿verdad? Y en nuestra república, y aproximadamente pues a partir de la creación del grupo de la Asamblea para la formación del Código Civil. Igual pues ya hablamos de los 3 códigos civiles existentes en Guatemala hasta llegar al actual. La estructura del Código Civil consiste en 5 libros distribuidos de la forma siguiente: libro primero, libro segundo, tercero, cuarto y quinto. El libro primero vamos a hablar de las personas y de la familia. El libro segundo vamos a hablar de todos aquellos bienes de la propiedad, es decir, negocios, propiedades y demás derechos reales que existan, ¿verdad? El libro tercero vamos a hablar de la sucesión hereditaria de bienes muebles, propiedades, entre otros. Libro cuarto vamos a hablar del registro de la propiedad. Libro quinto vamos a hablar de 2 partes, primera parte y segunda parte. La primera parte describe las obligaciones generales y la segunda parte habla de los contratos en particular, ¿verdad? De los contratos que puedan hacerse particularmente entre nuestros ciudadanos. Cualquiera que fuera el carácter de ese contrato. Se encuentran definidos acá en la segunda parte del libro quinto del Código Civil. Y la última característica de la que vamos a hablar del día de hoy de nuestro Código Civil es que posee lo que son 2100 artículos en su estructura vigentes, ¿verdad? También 3 considerandos. Ahora sí, vamos a definir las actividades para el día de hoy. Vamos a realizar nuestros mapas conceptuales de la estructura del Código Civil. Estos mapas se los voy a adjuntar a través de fotografías en la plataforma de Classroom. Son aproximadamente 5 o 6 mapas conceptuales.
¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a realizarlos, es decir, podemos copiarlos, podemos imprimir y pegar en nuestro cuaderno, únicamente como recomendación, ¿verdad? Si vamos a imprimir, por favor, tomar en cuenta la lectura de la información. Estos deben de estar en nuestro cuaderno. Y esta presentación pues va a estar adjunta a la plataforma de Classroom junto con los mapas conceptuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiar los mapas, ¿verdad? Para que nosotros vayamos comprendiendo de una forma más clara la estructura del Código Civil. Hasta pronto, chicos, para mí ha sido un gusto saludarles. Nos vemos primeramente Dios en la próxima clase. Hasta pronto.